Saludando, ¿qué tal, señores? Bienvenidos acá a la nueva transmisión, a la nueva emisión de nuestro segmento Conoce a tu Champ. Pues hoy estaremos hablando acerca del campeón Azir, que es el emperador de Shurima, señores, el reino de Shurima. Ya ustedes saben, por aquí, bueno, está su servidor, Huáscar Eusebio, y me está acompañando el Lomi, señor, el Lomi. Pues nosotros somos jugadores de League of Legends desde hace cierto tiempo. El Lomi un poquito más nuevo que yo. Yo estoy desde la Season 5. Y bueno, no es que sea un invocador experto, como le diríamos a los jugadores de League of Legends. Pero tenemos cierto conocimiento, ¿verdad? En 8 años de juego. Que eso en la jugación, ¿verdad? Alguito habrá quedado ahí. Y bueno, señores, ¿qué tengo para yo decirles acerca de Azir? Pues, bueno, miren, Azir, ¿qué les digo? Es un personaje que ha sido nerfeado bastante, pero es porque este personaje ha sido utilizado de manera, digamos, abusiva por aquellos quienes son profesionales dentro del juego, dentro de League of Legends. Azir, digamos que bueno, yo pudiera decir que fue, porque ahora mismo no es tanto. Fue bastante popular dentro de la comunidad de League of Legends. Podemos decir que desde su historia, que era el emperador de un pueblo, de un imperio llamado Shurima, que murió. Y él tuvo, digamos, pero eso es parte de su historia, del lore. La intención de él en general era tratar de revivir, ya estaba muerto su pueblo, pero trataba de revivir su pueblo a través de muchísimos, ¿verdad? Lo que fuera, aunque diera su vida para ello. Pero lamentablemente las historias de League of Legends ninguna tienen, digamos, que un final feliz, todas tienen algo de tragedia. Y exacto, pero también esa parte como profundiza, al igual que el rey arruinado, como esa profundidad, esa cosa también dio cierta popularidad entre los jugadores de League of Legends. ¿Y qué le digo? Podemos ir hablando un poquito del mismo personaje. Pues esto fue un personaje que fue creado principalmente con una cantidad de habilidades, un set de habilidades que es para personas con manos, como decimos los jugadores. Es decir, que tengan cierta destreza dentro del juego ya. Porque, exacto, en palabras llanas, cero manco. Eso no es para jugadores mancos. Tú necesitas tener cierta destreza en tus manos, mentalidad, agilidad, tanto física como mental dentro del juego, para poder sacarle el mayor provecho al personaje, porque de cogerlo cualquiera lo coge. Ahora, tú decir, bueno, yo meto mano, yo le saco el provecho a las habilidades y así. No todo el mundo puede decirlo. Por lo general, en mi experiencia de juego, yo lo que he visto con este personaje es que cuando te salen, ya sea de en tu equipo, un random, una persona random que caiga en tu equipo, o un random en el equipo contrario, solamente van a pasar dos cosas: o es muy bueno o es muy malo. Sí, porque no, o sea, con este personaje no hay un término medio. Vamos a ver. A Lord le gusta la tragedia, dice Tropperman. Yo también estoy de acuerdo con esa partecita. Son como los Yasuo. Hay un síndrome, es el síndrome de Yasuo, ahora que lo menciona Tropperman. Y es que Yasuo se fedea, o sea, él mata mucho y adquiere mucho oro hasta el minuto 10. Cuando ya se vuelve un banco de oro, se vuelve un prestamista. Comienza a dar todo el oro y se comienza a morir hasta que se termina la partida. Él se fedea adelante, sí. 19-0 y después termina 19-42. Si son personajes que, tal como dice Tropperman acá, es que o son muy buenos o son muy malos. Simplemente no hay término medio. Usted aprende a usarlo, pero mientras está en el camino usted va a perder muchísimo, porque necesita mucha destreza para ello. Entonces, no sé, Manuel, si tú has tenido alguna experiencia con este personaje en contra, si te ha salido, tú dices, mira, que no, que incómodo.
Aquí dicen como, ¿desde cuándo estamos hablando? ¿De quién? Ah, ok. Yerlin no está aquí para defenderse. Tú te estás aprovechando de que él no se encuentra para defenderse porque se le fue la luz. A la gente se le va la electricidad, señores. No se burlen por eso. Pero no te preocupes que yo lo voy a poner frente a frente para que tú le digas lo mismo. Pero en la grieta del invocador, ¿oíste? Abusador. Sí, vamos primero antes de informarle cuál es la rotación de los campeones gratuitos de esta semana. Señores, miren, cuando yo comencé, que fue en la Season 5, eran 5 personajes. Y ahora esta gente, a los nuevos, le están poniendo 20. 20 Champions, gente. Dije, para que prueben, que antes era 5 solamente. Y después 6. Y ahora son 20. Hay de todo para probar. Jesús santísimo. Pero bueno, vamos a buscar al personaje del día de hoy. Azir. Aquí colección. Pam. Campeones. Mírenlo aquí al señorito. Miren aquí este señorito. Vamos a ver. Ya hablamos sobre la historia. Ustedes saben de qué se trató. Resumen. El tigre matan a su imperio. Él era el gobernador. Él quería revivirlo con magia negra. Y no pudo porque él no es brujo. Entonces ya se guayó. Y así quedó en la historia. Vamos primero con la pasiva. Señores, mira, la pasiva se le llama legado de Churima. Legado de Churima se le llama a la pasiva. Que es donde él puede invocar una torreta. De aquí dice que disco solar, pam. Es una torreta. Porque usted tumba una, tiene la base, pam. Y ahí usted la monta. Y puede ser en cualquier base. Igual que una torreta. Es una... Sí, una torreta literalmente. Que tú la puedes colocar en cualquier base. Puede ser en una torreta enemiga o en una tuya si te la rompen. O si tú desbaratas una del enemigo, las pones en la del enemigo. Y la puedes reutilizar, por ejemplo. Sí, pero solo se coloca en una sola. Por ejemplo, si la tienes puesta en un lado y tú sigues tumbando torres más adelante, pues tú puedes, si ya tienes tu cooldown de nuevo, tu pasiva, la puedes reutilizar y colocarla en otra base. Más adelante, más hacia atrás, como te convenga. Y eso de acuerdo a la circunstancia o situación en la que te encuentres en el juego. Bien. Esta parte es hasta que te la rompan. Después que está colocada. Bien. Pero para reutilizarla tú sí tienes un cooldown. Bueno, miren, Azir con la Q... es lo que hace que envía a todos los soldados de arena que él crea, porque él crea soldados, son sus habilidades. Y con la Q los manda todos hacia una misma dirección, creando daño mágico. Porque el tigre es AP, como lo llamamos, Ability Power. Bien, el tigre es mago. Sus daños de las diferentes habilidades son en daño mágico, totalmente. La W es cuando... En resumen, él invoca a los soldados con la W. Con la Q los lanza. Con la E se desplaza a través de los soldados que ya están. Las combinaciones podemos verificarlas ya más adelante, ¿verdad? Pero les repito, pasiva, crea torreta. Sencillo. Con la Q, pues tú lanzas los soldados que ya están creados. Esos soldados tú los sacas con la W. Con la E, tú lo que haces es que tu personaje, Azir como tal, se desplaza hacia uno de esos soldados de arena que creaste. Y con la ulti, bueno, ya ven, sacan un montón de defensas de arena y empuja a los enemigos según la dirección en la que tú lo envíes. Bien, todo depende de la posición. Sí. 3. El máximo son 3. Sí. Ya cuando se te está... Y cada uno tiene como una duración. Y ya cuando se está acabando, tú puedes volver a sacar otro. Pero si te llega antes tu W por el cooldown y tú intentas invocar otro, lo que hace que se sustituye el primero con el último. Exacto, que te puede funcionar, por ejemplo, si tú estás en un punto... Estabas teniendo una batalla, pam, y luego retrocedes o te mueves hacia adelante. Tú puedes utilizar tu W nuevamente para traer
uno de el primero que había sacado que se quedó atrás y lo invocas de nuevo adelante, donde tal vez tú vas a tener otro encuentro. Y por eso, bueno, ya tú lo utilizas según conveniencia, ¿verdad? Tenemos la R, ya saben, mírenlo acá. En cuanto a esto, ¿qué pudiéramos decir? Tenemos varias combinaciones ahí que se pudiera utilizar. ¿Cuál? Pudiéramos utilizar el combo de, a ver, que se ve aquí. Q, ¿verdad que sí? La Q primero. Ya si tenemos los soldados afuera. O digamos que W primero, ¿verdad? Para sacar los soldados. Pero lo ideal es que ya tengamos unos cuantos fuera. Y para iniciar, por ejemplo, el intercambio, el debate, la batalla entre tú y el otro, el enemigo. Tú tener tus soldados ya preparados mientras tú vas farmeando. Cabe destacar que el personaje de Azir es un personaje que su principal objetivo es el control de área. El control de la zona. Por eso la mayoría de sus habilidades no son target. O sea, no es que tú le das clic a la persona como tal. Da sus básicos, que dentro de la pasiva de Azir es que cuando tú pegas un básico, te da velocidad de ataque. Y eso tú tratas de explotarlo con el quiteo. Entonces, con estas habilidades de Azir, que son en área totalmente, te permiten a ti controlar el espacio, ya sea para atacar, para defender o apoyar a tu equipo. Vamos a ver, podemos hacer una combinación de, por ejemplo, Q, que tú si tienes 3, por ejemplo, 3 soldados, le lanzas los 3. Si te falta uno, si tienes 2, pues tú le metes una W ahí mismo. Si viene, por ejemplo, y si tú tienes apoyo de tu equipo, o si el personaje, el enemigo, está cerca de tu torre, un ejemplo, tú lo que haces es que con la Q lo atacas, con la W le colocas un soldado detrás. Luego tú vienes con la E y te desplazas al soldado que queda detrás. ¿Se está entendiendo más o menos cuál es la mecánica, la idea? Van a pasar muchas circunstancias. Esa es una posibilidad. Y luego de que tú tienes la E, que ya tú te desplazas detrás de él, y más o menos como que lo aturdes un poquito cuando le golpeas con la E en el desplazamiento, justo en ese momento te da cierto tiempo, milésimas de segundo se puede decir. Y en ese justo momento tú agarras y le pegas tu R, la ultimate, para entonces levantarlo, empujarlo y meterlo a tu torre. Pero también aprovechar que si tú tienes a un aliado que se aprovecha de los levantamientos, como en el caso de Yasuo, por ejemplo, que puede lanzar su ultimate cuando se levanta un enemigo, pues ya tienen una sinergia ahí, que pueden utilizarla a favor. Vamos a ver. ¿Qué es lo que dice Tropperman acá? Ese cuadrito es muy chiquito, no se ve casi nada del gameplay. Ah, no te preocupes, eso es parte de la animación. Y ustedes saben que es esa serie en la que le gusta ahí. Míralo ahí, mira. Míralo ahí para que te desahogue. Y déjame ver qué más. Si después vas al hospital porque te quedarás sin dedos. Ah, ok. Que después de la combinación. Sí, con las combinaciones. Pero repetimos para que se sepa la situación. La transmisión de hoy es... No les vamos a quitar mucho tiempo en el día de hoy. Es para informarles que ustedes estén documentados sobre el asunto de Azir. Y que al final esto se va a volver una biblioteca de información para que usted pueda buscar al campeón de su interés en el momento. Y pueda buscar toda la información resumida en videitos cortos. Y que también estaremos subiéndole unos cuantos cortes para que no tengan que perder mucho tiempo y se puedan informar. Ahí ustedes saben. Así que compartan, suscríbanse y den like, carajo. Que esto es gratis. Señores, eso es free. Y no le estamos quitando mucho tiempo. Sí. Les repito, combinación. Sí, dime. No, dime. Ah, ok, miren. Sí. Pero depende. Pero depende, porque tú sabes que también tu R tiene bastante cooldown. Tiene cerca de 2 minutos y tanto de cooldown. O sea, son como 180, 200 segundos. Entonces, ¿qué te digo? Ya cuando tú vas a hacer una jugada así es porque tú tienes bastante claro
que esa jugada te va a salir, porque tienes ventaja sobre el enemigo. Y obviamente también contando con el apoyo o de tu team o de alguna torre, ya sea la normal o la de tu pasiva, porque es una torreta y es un daño adicional que tú tienes sobre el enemigo, porque luego de que tú utilizas todo tu set de habilidades, pues tú vas a quedar indefenso. Entonces esa parte debes considerar cuando utilizar o no estas habilidades como la E y la R, que tienen bastante impacto, pero que tu cooldown te deja vulnerable. Sí, adelante. Exacto. Sí, mira. Si uno pudiera utilizar también, déjame ver si pudiéramos ingresar a una partida de práctica. Vamos a ver. Así. Yo no tengo skin con este personaje. Ah, sí, tengo una. Tengo una. Pues bien. Vamos a mostrarle un poquito cosas que se pudieran hacer con el personaje. A ver, este campeón no es para hierros, ni platas, ni oros. De platino en adelante. Para que se le pueda sacar provecho. Realmente sí. Debería ser de platino en adelante. Pero tú sabes que en los elos bajos también lo utilizan bastante. Veamos, subir el nivel. Vamos a ver cooldown permanente y mana. Ah, miren, señores, esta parte, vamos a ver, ¿se está viendo todo en la sí, se está viendo toda la transmisión. Bien. Perfecto. Entonces vamos a colocarlo, por ejemplo, por aquí. Una parte importante es que los jugadores que están acostumbrados a jugar con la cámara fija, como yo estoy acá, limita bastante el uso del personaje. Lo limita bastante. ¿Por qué? Porque si tú tienes personajes allá, miren acá, ese W y tengo W. Y yo voy con la cámara fija, me está limitando el, digamos, el campo de visión. Miren, esa es la Q, yo los lanzo a todos en una misma dirección. Pero si tengo la cámara libre, yo puedo ir viendo todo lo que está pasando en el mapa mientras voy jugando, pa. Ya sepan. Ah, miren, por aquí viene. Se metió en el arbusto, fuan, le lanzo. Pongo visión, le meto otro cam. ¿Me entienden? ¿Cómo es el asunto? Sí. Vamos a ver ahora mismo. El alcance de distancia de yo estar de ellos. Bueno, fíjate. Es bastante. O sea, como desde torre hasta el muro, aproximadamente. Es bastante la distancia que te puedes alejar. Entonces vamos a comprobar si te permite a esa distancia que te marca. Mira aquí. Me pongo aquí. Me permite utilizar mi Q y mis demás habilidades. O sea, está bastante bien el rango. Que el control de masas que tú tienes con eso es bastante fuerte. Miren la distancia con la que yo puedo estar otorgando básicos ahí. Entonces, no, eso desde nivel 3 ya tú estás haciendo esas movilidades. No tanto así porque obviamente lo tengo en práctica, que no tengo el cooldown. Pero ya mira, desde nivel 3, que ya tengo las primeras 3 habilidades, Q, W, ya puedo utilizar mi W, utilizar mi Q y desplazarme con la E. Que puedo tener como uno de ataque, uno para escape. Entonces con esto uno va atacando y vengo me escapo con la E. Normal. ¿Qué puedo hacer? Bueno, saco uno, saco dos, ataco, saco tres atrás, ataco y escapo. Puede ser así también. O puede ser irme hacia adelante. Vengo aquí, pan, y lo empujo hacia atrás con la ulti. Es parte de la combinación que estábamos haciendo. Tenemos los tres, como le dije, ¿verdad? Aquí. Utilizamos Q. Por si acaso le ponemos W ahí atrás. Ah, mire, me permite 4. Me había viajado en el número. Me voy hacia allá y empujo hacia atrás. Bien. Sería, pan, tengo aquí Q, W, E y empujo. Son combos que si tú estás, por ejemplo, aquí en tu torre, pues te permite apoyarte con el daño de la torre también. Y estás involucrando al enemigo.
Otra parte, como tú decías, Manuel, una es el desplazamiento. Si tú tienes uno ahí, te puedes desplazar y pasar el muro. Si tú tienes todos aquí, por ejemplo, de este lado, los pasas para allá y te vas con la E. Lo pasas con la Q y te vas con la L, caes detrás. Por ejemplo, tú estás aquí con una persecución, te están cayendo atrás, te van a matar. Y tú, güey, corre, pam, pam. De inmediato, ¿ves? ¿Ves cómo no se escapa? Eso es W. W es rápido. W. Y eso es como un dash. Con el uso de dos habilidades, claro. Pero fíjense que... Y tener su seguro. Pero depende. Porque recuérdate que esto tiene un cooldown, la E. La E tiene 20 segundos de cooldown. O sea que debes saber cómo utilizarla. No. No, él no entra con la Q. Él solo manda a sus soldados. Él solo lo ordena, hey, vayan, ataquen pendejamente, que yo me quedo aquí mirando. Claro. Esa parte está clara ahí, esa parte está clara. Yo entiendo que con eso quedó explicado. Entiendo yo. Ya yo lo preparé. Las posibles builds. De que en alma y espíritu estoy. Duro. Ok, señores, entonces miren, yo aquí preparé más o menos la build que se puede utilizar con Azir. Lo tengo acá en objetos. Miren aquí. Esto me debe permitir cambiar el nombre. Build, a ver aquí, build para Azir. ¡Pam! Señores, miren, son dos posibilidades, pero hay dos ítems que no pueden faltar nunca en la preparación de Azir. Debemos tener consciente que las habilidades de Azir deben concentrarse a la hora de usted, digamos que construir sus objetos. Debe concentrarse en la aceleración de habilidad, o sea, la reducción de enfriamiento. Debe concentrarse en el daño de habilidad y la velocidad de ataque. Esas son como las esencias, la esencia donde debe concentrarse la compra de objetos. Entonces, lo primero es, fíjense, el diente de Nashor te aumenta el daño, AP, velocidad de ataque, y te da la velocidad, la reducción de enfriamiento o aceleración de habilidad, que es lo mismo. Por lo que esto es un objeto que yo diría como tier, o sea, como el top para Azir, que no debe faltar nunca. Como segundo objeto está el relay. Porque la pasiva es que ralentiza a los enemigos cuando ataca. Te da P y te da un poquito de sostén por la vida. Pero ¿qué pasa con la pasiva del objeto? Que al tú ralentizar a los enemigos, cada vez que tú pegas una habilidad, pero ¿qué sucede? Tu W, que tú sacas soldados de arena, son básicos, pero al mismo tiempo es tu habilidad. ¿Se entiende? Y con el diente de Nashor, que también te colabora con la pasiva, o sea, te potencia tu pasiva, ya que cuando tú das un básico, te aumenta la velocidad de ataque como pasiva, y este también te aumenta la velocidad de ataque. Por eso entonces es el objeto primordial para Azir, de eso no puede faltar. Y el relay por la pasiva del mismo objeto. Bien, porque mientras tú das golpe, el enemigo se va ralentizando, se te aleja un poco, se lo mandas adelante con la Q y lo sigues ralentizando. Que te quiere escapar, lo alcanzas con la E y lo devuelves con la ulti. O sea, estos objetos son Tier S, o sea, son el top para Azir. No deben faltar nunca en ningún tipo de construcción de build. En cuanto a las botas, si te está yendo bien, lo ideal es que tú compres la bota de penetración mágica, que son estas botas del hechicero. Te aumentan la penetración, quiere decir que ayudan a atravesar esa resistencia mágica del enemigo para que el daño que ya tú tienes con los demás objetos pues puedan ser más efectivos. Bien, es como para ignorar un poco más de la resistencia mágica de los enemigos. Eso es como si fuera un rompe escudo mágico, más o menos. Esa es la penetración mágica. Aquí viene ya la variante. Fíjense que tengo dos variantes únicamente. Vamos a ponerle nombre aquí. Variante 1. 1 contra campeones AD. Y variante 2 contra campeones AP.
les indico. Vengo aquí, diente de Nachor. Eso no es el ítem mítico. Bien, es un ítem legendario normal. Luego viene Relay, luego viene la bota. Bien, porque de por sí el personaje también tiene su agilidad con la E, así que hay que saberlo utilizar y guardar recursos. Con la bota, pues lo ideal es que tú aumentes o otorgarle un poco de la penetración mágica. Pero en caso de que sea que estés detrás, pues puedes cambiar tal vez por unas Tabi o por unas Mercuriales, que vamos a ver cómo se llaman las Mercuriales ahora, que no recuerdo. Se le llaman, mira, botas de mercurio. Bueno, se le llamaban Mercuriales antes, pero así, que es para la resistencia mágica o para que te sirva un poquito de armadura, para tú tener un poco de defensa contra el oponente que te está tomando ventaja ya. Pero si están igual en farmeo, en oro, en nivel, en cuanto a la experiencia y eso, pues lo ideal es que tú te compres tu penetración mágica con estas botas. Entonces, ya si tú estás tú ves que en el equipo enemigo hay muchos personajes que han estado escalando un poquito más que el resto y son AD, o sea, que son daño físico, pues lo ideal es que tú te compres y te armes un Sonja, un reloj de arena. Porque con este vas a mitigar, con el poco de armadura que te da, 45 puntos de armadura, vas a mitigar el daño físico que te hagan. Y también con la utilidad que esta te da, pues puedes utilizar varias jugadas, servir un poquito de carnada. El tiempo que te dé el Sonja, que se pone doradito y nadie puede hacerte daño durante ese tiempo, pues de ahí tú puedes salir con una W rápido o utilizar la ulti para empujarlos y tirar tu W para otro lado y así te vas como el Gran Saiyaman. Y bueno, ahí está. Tenemos por aquí también que puedes utilizar para resistencia mágica esta partecita. Vamos a ver, exacto. Puede caber en ambas, que está el velo de Banshee o la máscara abisal. Bien, eso es cuando hay campeones que son AP contra ti, contra tu equipo y que han estado escalando. ¿Y qué más? Esa es como la variante entre las builds. Eso es situacional. Lo que nunca puede variar es el diente de Nachor y el Relay. Bien, la bota va a ser lo ideal. Sí. Mira, esta parte sí, la tempestad de Luden te da un poquito más de AP y te da penetración mágica. Te da maná, pero es que yo no lo veo tan... O sea, tú le puedes sacar provecho porque estás potenciando más el daño, pero el diente de Nachor yo lo veo más tier porque pudiéramos decir que se complementa más con el contorno en general de las habilidades de Azir. Porque no podemos ignorar su pasiva. La pasiva de Azir, cuando tú das... la pasiva de la Q, cuando tú das un básico, te acelera, o digamos que te da velocidad de ataque. Entonces, si tú también te ayudas con el poco que te da el diente de Nachor, pues tú le vas a sacar bastante más provecho a esa pasiva. ¿Se entiende? Ahora, si tú quieres potenciar solamente el daño, pues tú pudieras utilizar la tempestad de Luden, que te da un poquito de daño en área cuando tú utilizas la E. Pero eso ya varía la modalidad de juego, porque ya tú sería más concentrarte no tanto en la Q, sino también en los desplazamientos. Porque cuando tú haces uso de la E en el desplazamiento, tú haces un daño en el área de aterrizaje, donde cae al final, ¡pam! Pero, ¿qué te digo? Eso es como para un momento, explosión, así un daño, ¡pam, pam, pam! Pero Azir no es tan explosivo como tal. Es más como del daño continuo, desgaste. Aunque, yo lo que digo que el desgaste es, mientras más rápido tú golpeas, más vas a desgastar. Y es un personaje para desgastes. Mira, lo que pasa con la parte del impulso cósmico, te lo voy a buscar aquí, es que te da un poquito de daño de impacto. Míralo acá. Este ítem te utiliza más porque te va dando velocidad de movimiento. Tú vas acumulando velocidad de movimiento, puedes irte desplazando, pero todo va a variar. O sea, eso no es como dentro de la build ideal para Azir, sino dentro de unas variantes
Ajá. Eso es como parte de las variantes que el invocador pudiera utilizar de acuerdo a su juego muy particular. ¿Se entiende? Pero te ayuda con el daño de impacto, como él también hace daño físico porque es a través de básicos, pero sus básicos son a través de la habilidad. Esa habilidad se potencia a través de la P, aunque también te hace daño de impacto por ser físico al mismo tiempo. ¿Se entiende? Es parecido como a la E de Echo, que Echo hace una voltereta y luego te da un batazo. ¿Te entiendes? Pero ese batazo va cargado con el AP, pero al mismo tiempo tiene un daño de impacto por ser físico. Y por eso puede utilizarse el impulso cósmico. Por eso pudiera ser un poquito viable, pero eso va a variar mucho del tipo de juego. Y sería para un jugador que pokee mucho. Alguien que pokee mucho. No tanto con la Q ni con la W sacando soldados, sino él como tal, dando pokeo. Entonces, fíjate, aquí tenemos una variante. Tenemos AP, penetración mágica con el báculo del vacío, y tenemos Rabadón para potenciar mucho más el AP que tenemos. Pero por otro lado tenemos el mítico del Liandry, que ese sería el mítico que utilizaríamos. Y la tempestad de Luden pudiera ser el otro mítico. O sea, cualquiera de esos dos. Eso va a variar. El Liandry con el Relay pues va a hacer bastante daño, porque tú vas a ralentizar mientras el Liandry te va dando quemadura. Entonces, como está ralentizándose, velocidad de ataque con el diente de Nashor, quemadura con el Liandry, es un desgaste que prácticamente es un cortacura, porque no le estás permitiendo curarse al enemigo. Ya cuando vienen enemigos, por ejemplo, como un Sylas, que es AP pero se cura muchísimo, un Warwick, un Vladimir, un Swain, que tienen un robo de vida tremendo, que tú dices, pero ¿cómo que se está curando este? No voy a decir la palabra. Tú le puedes acompañar con un Morelo Nomicon, que es un cortacura por excelencia para los AP. ¿Qué más? Ya cuando tú quieras hacer un daño explosivo, pues tú lo cargas de AP y penetración mágica. Sí, de simple. Pero eso son más o menos las combinaciones general estándares para sacarle el máximo provecho al campeón. Bien. Les repito. Unas aquí, ¿no? Miren, inicialmente uno puede utilizar... Vamos a ver cuáles son las recomendadas para que ustedes no se líen con eso. Vamos a herramienta de práctica para que vean. Pam. Que con eso ya ahora con el sistema de runas que tiene League of Legends, ustedes no se van a complicar mucho. Miren acá el sistema de runas. Cometa Arcano, por excelencia. Miren esto acá. Cometa Arcano con la parte de utilidad, pero yo le pondría más con la de dominación, que es esta. Pudiera utilizar desplazamiento y velocidad de movimiento, o pudiera utilizar aquí la reducción de enfriamiento para maximizar un poquito esa parte que se necesita con Azir, que es reducir el coste. Esta parte, si uno utiliza el golpe bajo, es para ralentización y sacarle más daño, pero con Azir no es tan conveniente, porque vas a depender para hacer ese daño o de tu E o de tu R, que tienen un cooldown muy alto. Entonces no es tan recomendable porque no se le va a sacar mucho provecho. Esta parte de daño adaptable también pudieras utilizarla, porque por cada derribo tú vas a dañar, vas a conseguir más daño. Bien, permanente. Es daño adaptable. ¿Qué más? Tú consigues también cooldown de objetos con esta partecita, pero lo recomendable yo diría con desplazamiento y con colección de ojos. Impacto súbito se llama esa parte de desplazamiento, y colección de ojos para el daño adaptable. Así yo la tomaría. Sería más prudente. Bien. Es lo que yo entiendo. Entonces, mira, parece que yo cerré el LOL de todo, canal. Pero bueno, yo creo que ya por ahí estuvo bastante claro. No sé si tú tienes alguna duda, alguna pregunta que pudiéramos aclararle a las personas acá. Chévere. A ver, el counter de Swain, el cortacuras. Ah, sí, eso dice el Tropperman aquí. Sí, a Swain tú cortacuras a la primera, Si tú tienes un orden para tu build y te salió un Swain, olvídate del orden. Cómprate cortacura. Sí, cómprate cortacura. Y después de tu cortacura, sigue con tu build. Porque si no, no vas a ver a Linda en toda la partida con un Swain medio.
Ay, mamá, que mucho tú sabes. Toma jabón para que lave. Bueno, señores, yo creo que... Tropperman, ¿alguna duda sobre Azir? Pregunta cuándo será el próximo trofeo de Azir. Esa parte estamos esperando que lo notifique Riot, que es la compañía encargada para todos los cambios en League of Legends durante todas las temporadas en el año. So, tan pronto notifiquen los cambios para Azir, también estaremos informándole a través de este bonito canal para que ustedes también puedan enterarse de todo lo que sucede con los campeones. Por el momento estaremos con nuestro equipo durante esta semana seleccionando el campeón de la semana próxima. Ustedes pueden opinar en la caja de comentarios a quién les gustaría que traigamos acá en los resúmenes. Y dependiendo el engagement y todo el interés de la participación de ustedes, pues estaremos analizando para abrir otro segmento también bastante interesante que yo sé que les va a gustar. Pero vamos a ver primero qué tal se involucran, ¿verdad? Se involucran ustedes con todo el contenido que les estamos trayendo y las conversaciones que estamos acá debatiendo. Bien. Tropperman dice que quiere que hablen de Chen en la próxima. Bueno, será tomado en cuenta, está en la caja de comentarios y nuestro equipo de trabajo está verificando todos sus mensajes para entonces seleccionar al final, tomando en cuenta su opinión. Señores, yo creo que en medio, sí, o sea, nos queda un top y nos queda un jungla y top para ir más o menos en ese orden, así que pueden ir más o menos. Me gusta la portada del directo, qué calidad. Muchas gracias, brother. Sí, eso es gracias a nuestro equipo de trabajo, nuestro equipo de editores que están ahí arduamente trabajando con nosotros. Y señores, muchísimas gracias a las personas que se estuvieron pasando por acá. Compartan, den like, suscríbanse y ya ustedes saben que estamos con ustedes activos. Metan mano, se me cuidan.